Muy buenos días al canal. Hoy vamos a estar hablando de inversión pasiva, una estrategia muy simple y bueno, vamos a estar viendo qué ventajas nos puede ofrecer a nosotros como inversores y vamos a comparar un poco las distintas características entre inversión pasiva e inversión activa. Bueno, primero que nada, ¿qué es la inversión pasiva? Es una estrategia para lograr obtener el rendimiento promedio de un índice. En esta clase vamos a puntualizar el índice S&P 500 que reúne las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Y bueno, básicamente es una estrategia muy simple que no requiere ningún esfuerzo intelectual, sino que tiene una manera sencilla de llevar a cabo, que no requiere la evaluación de empresas, que no requiere los análisis fundamentales, que no requiere estar leyendo trimestralmente los informes de las empresas, sino que es algo básico, simple, para replicar el rendimiento promedio que tiene el S&P 500 a lo largo de los años. Esto nos ofrece un beneficio que es evitar las emociones y el ruido, ¿sí? Que son enemigos del rendimiento. ¿A qué me refiero a esto? Que en las fluctuaciones que genera el mercado a lo largo del tiempo, a veces las emociones y los sesgos psicológicos, les dejo ahí un link de un videito que hicimos al respecto, nos puede llevar a que entremos a precios de burbuja o que vendamos cuando están cayendo el mercado por el pánico que esto genera y eso carcome el rendimiento a largo plazo, ¿sí? La inversión pasiva evita que nosotros caigamos en estas trampas, ¿sí? Y por otro lado, por la gran diversificación que tienen los fondos indexados o los ETF, se elimina el riesgo de las empresas individuales o de los sectores, que es el riesgo que nosotros asumimos a hacer inversión activa y elegir determinadas empresas. Acá estamos invirtiendo en todo el índice, en las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Por lo tanto, nos escindimos de ese riesgo individual o de sectores. Bien, ¿a qué rendimientos nos referimos con respecto al promedio que tiene el S&P 500? Bueno, si vemos el periodo de posguerra, el rendimiento nominal que ha tenido el S&P 500 a largo plazo en promedio es del 10,5%, del 6,4% si tomamos o descontamos el efecto deleterio de la inflación. Pero vamos a tomar ese valor del 10,5 que es el rendimiento nominal. Por lo tanto, si nosotros consideramos que vamos a mantener a largo plazo el rendimiento de una inversión pasiva en un fondo indexado o un ETF que replique el índice del S&P 500, nos tendría que rendir ese 10,5% que es el promedio no solo de posguerra, sino que de los últimos 100 años. Bien, como vemos acá, si vemos las fluctuaciones normales que tiene el S&P 500 a lo largo de los años, vemos que tiene muchísimas fluctuaciones, ¿sí? Donde a veces marca algunas burbujas, este es el del año 2000, la burbuja.com, pero si tomamos el promedio a lo largo del tiempo, vemos que es una raya ascendente y que, como dije anteriormente, el promedio de rendimiento del S&P 500 es del 10,5%. ¿Sí? La idea de la inversión pasiva es obtener ese rendimiento, ¿sí? Independientemente de las fluctuaciones que pueda tener el mercado en el corto plazo. Bien, estos datos estadísticos del rendimiento lo pueden ver en este libro que se los recomienda mucho, de Jeremy Siegel, Guía para invertir a largo plazo. Bien, por ende, si nosotros invertimos $1.000 en el S&P 500 y lo dejamos, por ejemplo, 15 años y calculamos un interés compuesto del 10,5% anual, al final de esos 15 años tendríamos $4.400, ¿sí? Eso es 4 veces más al dinero que nosotros invertimos inicialmente. Nada despreciable, ¿sí? Y esto solamente sin tomar ningún otro trabajo que invertir en un fondo o en un ETF que simplemente replique el rendimiento promedio del S&P 500. Bueno, vamos a hacer una breve reseña con respecto a la inversión activa, que se basa en la selección de empresas por parte del inversor, que se conoce como stock picking. De esa forma, como desventaja, vamos a estar expuestos
al riesgo individual de la empresa, que obviamente siempre está expuesta a, por ejemplo, poder quebrar, o al riesgo de los sectores, ¿sí? Obviamente hay determinados sectores que a veces le va mejor, a veces le va peor, o incluso que hasta hay sectores completos que pueden desaparecer en algunos momentos. Bueno, obviamente para generar esta selección de empresas implica un compromiso intelectual por parte del inversor. Estar pendiente de las noticias, realizar un análisis fundamental, realizar valoraciones, ¿sí? Estar pendiente de los resultados trimestrales y anuales y demás, lo cual implica tiempo e implica esfuerzo por parte del inversor. Y a veces no todos tenemos ese tiempo, ¿sí? En general, los inversores activos tienden a tener una alta rotación de activos. ¿Qué quiero decir con esto? Comprar y vender constantemente acciones, ¿sí? Y esto genera, después lo vamos a ver en un gráfico, detrimento con respecto al rendimiento a largo plazo. Por eso siempre, más allá de que seamos inversores activos o pasivos, siempre recomendamos realizar la menor rotación de activos posible. Y si nosotros seleccionamos conscientemente una empresa y la compramos, tenemos que tener el concepto de tenerla de por vida, tenerla para siempre, ¿sí? Bien, el objetivo obviamente de la inversión activa es batir al mercado, o sea, obtener más de ese 10,5% que obtiene el S&P 500 a lo largo del tiempo. Después vamos a ver si realmente es posible y si los fondos, o sea, los inversores profesionales lo logran. Bien, y peor que todo eso son los fondos de inversión activa, que además tenemos costos de suscripción y costos de gestión que varían entre 1,5% y el 2,5%. En general, los fondos de inversión activa tienen alta rotación de activos, ¿sí? A veces hasta el 100%, o sea, cambian totalmente de un año para el otro. Y esto genera que en la compra y la venta de las acciones, obviamente eso tiene costo, ¿sí? Eso va en detrimento del rendimiento final. Y además, los impuestos. Cada vez que el fondo vende una acción que generó ganancias con respecto a su precio de compra, esa diferencia en Estados Unidos paga ganancia. Por ende, eso también va en detrimento del rendimiento a largo plazo que podemos tener. Y esto lo vemos claramente explícito en esta calculadora de interés compuesto. Nosotros habíamos dicho que si poníamos $1.000 al promedio que entrega el S&P 500 del 10,5%, en 15 años íbamos a tener $4.400. Si nosotros invertimos en un fondo que nos cobra el 2,5% por gestionar el dinero, ¿sí? Y ese fondo igual el rendimiento del S&P 500, que muy pocos lo hacen, después vamos a verlo, pero que además nos descuenta el 2,5% anual por gestionar el dinero, por ende tenemos un rendimiento real del 8% anual. Fíjense la diferencia que tenemos en el rendimiento final a los 15 años. $4.400 contra $3.100. Fíjense que tan solo por ese 2% de fee que nos cobran por gestionar el dinero, perdemos en 15 años el 30% del rendimiento potencial que hubiésemos tenido invirtiendo en un fondo indexado o en un ETF de bajo costo. En este gráfico compara otro ejemplo, ¿sí? En un índice que rinde un 8% anual compuesto, ¿sí? Durante 50 años y invirtiendo en un fondo activo que nos cobra el 2,5% de gestión, por ende la rentabilidad real sería del 5,5%. Y fíjense cómo la magia del interés compuesto, si no saben lo que es el interés compuesto, les dejo acá un link de un videito que hicimos explicando esto. Fíjense cómo la magia del interés compuesto genera que $10.000 invertidos al 8% anual compuesto a los 30 años se transformen en $100.000 y invirtiendo en el mismo índice, pero a través de un fondo activo que nos cobra el 2,5% para gestionar el dinero, la tiranía de los costos hacen que solamente nos queden menos de $50.000, ¿sí? De esos 100.000 potenciales que genera si hubiésemos invertido en el índice con un fondo indexado de bajo costo, ¿sí? Y esto, a medida que pasa el tiempo, se hace cada vez peor, ¿sí? Fíjense que el rendimiento real que nosotros obtenemos por un fondo que nos cobra el 2,5% de gastos, el rendimiento que obtenemos es cada vez menor a medida que pasa el tiempo.
¿sí? O sea, a los 10 años nosotros obtenemos el 80% del rendimiento potencial que hubiésemos tenido si invertíamos en un índice en un fondo indexado de bajo costo. Y a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, a los 30 años, solamente obtenemos un 50% del rendimiento potencial que hubiésemos obtenido si invertíamos directamente en el índice con un ETF o un fondo indexado de bajo costo, ¿sí? Que es lo que vemos acá. $100.000 potenciales y obtenemos menos de 50.000. Bueno, y a medida que pasa el tiempo, es peor. Por eso se llama, digamos, la magia del interés compuesto. Genera este crecimiento del capital y la tiranía de capitalizar los costos nos cuesta justamente esto, ¿sí? Que perdamos un porcentaje muy amplio de la rentabilidad potencial que pudiésemos haber obtenido. Bien, y ahora que ya los logré convencer de que la inversión activa y la tiranía de sus costes son el peor enemigo del rendimiento a largo plazo para el inversor, vamos a ver qué alternativa tenemos, que es la inversión pasiva, ¿sí? La inversión pasiva como objetivo no tiene batir al mercado, sino que lo que quiere es obtener el mismo rendimiento general del índice en el cual está invertido. En este caso que venimos hablando, por ejemplo, del SPY, quiere replicar el rendimiento del índice del S&P 500, ¿sí? Las 500 mayores empresas de Estados Unidos, ¿sí? La inversión pasiva como ventaja tiene que eliminar el factor emocional e irracional del inversor, ¿sí? Los sesgos, que ya hablamos en videos anteriores. Y esto, después van a entender bien cuando vean la estrategia, es porque se automatiza la inversión. Se hacen inversiones periódicas de los mismos montos para lograr el rendimiento promedio del mercado. Por ende, no importa en qué momento del mercado estemos, en alza, en baja, corrección, siempre vamos a automatizar nuestra inversión. Mensual, un determinado monto y así a lo largo del tiempo, ¿sí? De esa manera eliminamos el factor emocional que a veces nos juega muy en contra. La otra es que no requiere un esfuerzo intelectual, ¿sí? Con este tipo de estrategia nosotros no tenemos que ni estar atentos a las noticias, ni estar atentos a cómo se mueve el mercado, ni a los informes trimestrales ni anuales de las empresas, absolutamente a nada, no nos interesa nada. A la cuenta comitente entramos una vez por mes, una vez cada 15 días, hacemos nuestra inversión y nos olvidamos hasta el próximo mes del mercado en general, ¿sí? Por eso es muy bueno para los inversores que no tienen tiempo. La estrategia la hablamos al final del video. Bien, para este tipo de inversión pasiva lo que se utilizan son o fondos indexados de bajo costo o ETF de bajo costo. Los ETF, recordemos, son fondos de inversión cotizados, ¿sí? Que se comercializan, se compran y se venden en el mercado secundario como si fuese una acción, ¿sí? Obviamente, los ETF, por ejemplo, el SPY, tiene muy bajo costo, es del 0,09%. Fíjense que es muchísimo más bajo del promedio de un fondo activo que cobra entre 1,5 y 2%, ¿sí? ¿Por qué tiene estos bajos costos? Porque no requiere ningún tipo de genios de la gestión, ni mucho menos, sino que el ETF se forma según pondera el porcentaje de inversión en cada empresa según la capitalización de mercado, ¿sí? Por ende, es casi automática la gestión de estos fondos. Como pueden ver, acá esto es sacado de la página del SPY, los gastos son de 0,094%, y como ven acá las principales posiciones, obviamente como el ETF pondera según capitalización en mercado, obviamente las de mayor capitalización van a tener mayor ponderación dentro del ETF. Bien, así es como trabaja un ETF, por eso son de muy bajo costo, ¿sí? Obviamente, al tener estas características, tienen muy baja rotación de activos, por ende nos ahorramos los costos de transacción y los impuestos generados, ¿sí? Que pueden generarse si hay una ganancia entre el precio de venta y el precio de compra de la acción, ¿sí? Todo esto va en beneficio de que no nos carcoman el rendimiento potencial que podemos tener en el índice. Y además también nos evita el riesgo de las empresas individuales, de invertir en empresas individuales o en sectores, ¿sí? Porque obviamente
todas las empresas están expuestas a tener problemas en el futuro o incluso a desaparecer, ¿sí? Los sectores lo mismo. Invirtiendo en todo el mercado, evitamos estos riesgos, los riesgos individuales y los riesgos sectoriales. Solamente perdura el riesgo inherente al mercado, que no es poco, pero evitamos los riesgos individuales y sectoriales, que son mucho mayores. Ahora bien, lo que me podrían decir es que, independientemente de los gastos de gestión que tiene un fondo de inversión, puede ser que el fondo de inversión, al estar gestionado por inversores profesionales y tener una estructura dedicada específicamente a esto, bueno, pueden obtener un rendimiento mayor al del mercado y que aún descontando los gastos de gestión, nos rinda más que invertir en un fondo indexado de bajo costo. Bueno, bien, vamos a ver si podemos responder esa pregunta con la estadística. Y además de eso, primero lo que nos tenemos que preguntar es si tiene algún sentido o hay sentido común en querer batir al mercado, ¿sí? Primero tenemos que entender que el mercado justamente son los fondos de inversión, los hedge funds, por lo cual ellos son el mercado. Y si el promedio del mercado es 10,5, quiere decir que algunos de estos inversores han tenido mayores rendimientos y otros han tenido menos rendimiento. Por ende, ahí empieza a perder un poco la lógica de querer batir al mercado. Bueno, hay un libro que detalla muy bien esto, que es de John Bogle, que es el pequeño libro para invertir con sentido común. John Bogle, para quienes no lo saben, es el fundador de Vanguard, el segundo fondo de inversión más grande del mundo, y creador del primer fondo indexado de bajo costo en el año 1976. Así que el tipo sabe bastante de lo que habla y se lo recomiendo mucho para quienes quieran profundizar un poco más en lo que es la inversión pasiva. Bueno, vamos a ver entonces un estudio que hizo el mismísimo John Bogle con respecto a el rendimiento que obtenían los fondos de inversión versus el índice en general, ¿sí? Bueno, de 355 fondos que había en el 1970, para el 2005, o sea, 30 años después, 223 dejaron de existir. Por ende, ahí la primera conclusión es, si nosotros vamos a poner nuestro dinero para invertir a largo plazo y estos fondos, la mayoría no sobreviven a largo plazo, bueno, no tiene demasiado sentido tratar de elegir uno de estos, ¿no? Empezando por ahí. Bueno, y además de esos 223, 60 de los que sobrevivieron tuvieron un rendimiento de más de menos 1% con respecto al mercado. Esto nos deja un resultado de que del 80, del total de los fondos estudiados a partir de 1970, el 80% de estos no superaron al mercado, ¿sí? Bueno, 48 empataron al índice, ¿sí? Por lo cual tampoco tendría demasiado sentido. Y hay 24 fondos que batieron al mercado en más de 1%, ¿sí? O sea, esto viene a ser un 6,7% de los fondos, de los 355 fondos que había en 1970, ¿sí? Y de esos 24, solo 9 batieron al mercado en más de 2 puntos, ¿sí? Que eso corresponde al 2,5%. Por lo tanto, elegir un fondo y poner nuestro dinero en un fondo pensando que va a batir el mercado es muy arriesgado porque el 80% no lo supera, ¿sí? Y de los que lo superan, solo el 2,5% obtiene un rendimiento de más del 2% como para asumir ese riesgo, ¿sí? Por ende, tenemos que tener el concepto de que los fondos de inversión en general no superan a los índices del mercado. Esto también nos trae un análisis de que si los fondos de inversión que tienen inversores profesionales, equipos dedicados exclusivamente a esto, no pueden batir el mercado, obviamente uno como inversor individual, bueno, ¿qué nos queda, no? Entonces, la idea de tratar de batir al mercado para el inversor común, el inversor individual, es un tanto inocente, ¿sí? No tiene demasiado sentido eh, tener el objetivo de batir el mercado, ¿sí? Bueno, y para ver un poco de la probabilidad, ¿sí? Vemos este gráfico que
la probabilidad de elegir un fondo de gestión activa que bata al mercado, ¿sí? Si nosotros vamos a invertir entre 10 a 25 años, la probabilidad de elegir el fondo correcto va entre un 5 y un 9%. Por ende, es como buscar una aguja en un pajar. No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, y ahora sí, vamos a ver en qué se basa esta estrategia y cómo llevarla a cabo. Antes de empezar, déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online o Balance, podés recibir nuestro asesoramiento sin ningún tipo de recargo y sin modificar ningún tipo de comisión. Seguís operando como siempre, pero accediendo a nuestro servicio de asesoramiento. Si te interesa, escribinos al correo que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com. Y si te gustó el video, obviamente, compartilo, dale like, que a nosotros nos sirve mucho. Bien, volviendo a la estrategia de inversión pasiva, bueno, hay una frase de John Bogle que es: no busques la aguja en el pajar, compra el pajar completo. Esto se refiere a que no busquemos ni los fondos de inversión, que vimos que es muy difícil que batan al mercado, ni empresas individuales, sino que lo que tenemos que hacer es apostar por el índice completo, ¿sí? Apostar por la economía americana en su totalidad, que es invertir ya sea en un fondo indexado de bajo costo o en un ETF que replique el índice SP500, ¿sí? En nuestro país tenemos acceso a poder invertir a través de los CDR en el famoso SPY, que replica muy bien el índice SP500, así que lo tenemos a mano. Bien, básicamente esta estrategia se basa en hacer compras periódicas, ya sean mensuales o cada 15 días, eso lo tienen que fijar ustedes como inversores y mantenerlo, ya sea en un fondo indexado, como dijimos, o en un ETF de bajo costo. La periodicidad debe ser la misma, o sea, si nosotros invertimos mensualmente, por ejemplo, no sé, al día 5 de cada mes, bueno, religiosamente el día 5 de cada mes vamos a entrar y vamos a hacer la compra en ese ETF, ¿sí? Los montos también deben ser siempre los mismos, ¿sí? Y hay que hacerlo siempre. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, nosotros invertimos el día 5 de cada mes el equivalente a $200. Entonces, ¿en qué se basa esta estrategia? Es hermosamente sencillo. Los días 5 de cada mes entramos a nuestra cuenta comitente e independientemente de cómo se encuentra el mercado, si está en burbuja, si hay un crash bursátil, si hay una corrección fuerte, si se está acabando el mundo, si la economía florece, no importa. Nosotros entramos el día 5 e invertimos en el ETF del SP500 el equivalente a $200. Obviamente si estamos en Argentina el CDR lo podemos comprar en pesos, pero deberíamos respetar esa equivalencia en dólares, ¿sí? Y hacerlo todos los meses lo mismo, independientemente de qué esté pasando en el mercado. Nos escindimos de analizar las empresas, analizar la economía, ver qué está pasando en el mercado. No nos interesa. Entramos, compramos el equivalente a $200 y hasta el mes que viene nos olvidamos de la cuenta comitente, ¿sí? Por eso lo simple de esta estrategia, ¿sí? Entonces, básicamente, si ustedes ven las cruces amarillas, esto es a modo de ejemplo, ¿no? Implicaría los puntos donde nosotros realizamos las compras, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un mes compramos y el mercado está acá, al otro mes acá, al otro mes acá. No nos interesa cómo está el mercado, nosotros siempre mensualmente hacemos una compra. ¿Qué logramos con eso? Que en el largo plazo lo que vamos a obtener es ni más ni menos que el promedio del rendimiento del índice en el cual estamos invirtiendo, en este caso el SP500. Y si lo mantenemos a largo plazo, seguramente obtendremos ese 10,5% nominal o el 6,5% real descontando la inflación que otorga históricamente el SP500. Y de esta manera, como bien quedó explícito por la estadística, vamos a estar ganándole al 80% de los fondos de inversión profesionales, ¿sí? Y otra cosa importante que se la remarqué es mantener, ¿sí? Hacemos las compras periódicamente, los mismos montos, la misma periodicidad, lo hacemos siempre, absolutamente todos los meses, y lo más importante es mantener. No importa qué pase en el mercado, lo mantenemos, ¿sí? Porque
la eficacia de esta estrategia se basa en mantenerlo y hacer esta estrategia en el largo plazo. Bien, y como conclusión, es una estrategia sumamente simple, lógica y eficiente. Obviamente disminuimos los costos y eso nos otorga casi la totalidad de la rentabilidad posible del índice. Al estar sumamente diversificado, disminuimos y eliminamos el riesgo individual de las empresas y sectorial. A la pregunta si es la mejor estrategia de inversión, obviamente no hay una respuesta adecuada, pero sí podemos decir y estamos seguros de que hay infinitas estrategias de inversión peores que estas. Y también podemos afirmar que para quien no tiene tiempo o no tiene los conocimientos, es sin duda la mejor estrategia de inversión a largo plazo, ¿sí? Es eficaz porque ya vimos que logra el rendimiento real del S&P 500 y que de esa manera logramos batir el 80% de los fondos de inversión profesional, que no es poca cosa. Como dificultad podemos decir que tal vez es aburrido y eso lleva a que a veces perdamos la conducta, por eso tal vez algunos inversores dejan un porcentaje mínimo por fuera de este núcleo de inversión pasiva para hacer alguna inversión activa o una selección individual de empresas, ¿sí? Bueno, y si no me creen a mí, los dejo ahí con una frase de Warren Buffett que la pueden leer y está muy interesante. Así que bueno, con eso me despido, espero que les haya servido y nos vemos la próxima entrega.